ahora te volvemos a hacer. 20 segundos. Bueno, mejor así. ¿Sí? Léelas y me las contás. Pero esto fue una pregunta de mala leche. Pero a mí me parece muy común que te valen en Argentina. No. Tiene un párrafo, me está tomando. Y bueno, dale. Es algo que te puede llegar a pasar. ¿Sabes por qué se llaman armas blancas? ¿Por qué? Porque reflejan la luz Bien, ven ahí. reflejan la luz del sol. Entonces se llaman armas Mentira. blancas. ¿Seguro por eso? Ruptura de frenética por accidente solía de arma blanca o de fuego. Bien. Cúpula póstero de la plana no posee. Sí, es probable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ahora aquí viene poco. Toracotomía por séptimo o octavo. Ah, tiene sentido. No, ahora se va la otra. Creí que era una pelotudez. ¿Ha quemado? Mi cerebro. Bueno, las congénitas. Como que ya no... Ya quedé en esa posición. Ya está. Ya está, es mi posición. ¿Qué estás leyendo? Ah, ok. No, voy. Está bien, lee las dos. Me salió volando uno de las partes. El miedo, ¿verdad? Cuando tirás así. Pasame un pedacito de galleta en algún momento. ¿No lo quieres todo? Cómete lo que quieras. ¿Seguro? Dale. ¿Segura que no querés más? Es celíaco. ¡Uy, perdón! Nada. Un insulto. Ahora por eso. Ahora por eso no venís más. En Marte viene cualquier otro. Claro. No te queremos ver más, Lucio. Hernia subcostal, tenés que tener una mala leche, pero una neta. Es así. Es así, Es Marce. difícil. Son así las muchachas. Buah. Buah. Sácame de esa categoría ya. No, mira, esto. La verdad que esta es una pelotudez. Esto es una. Pásamelo. ¿Eh? Pásamelo, lo que leíste recién. ¿Esto? Ese lo que está. A ver. No, le dijo Matías. Preguntame con lo de la letra en negrita, a ver cuánto retuve mi lectura de 3 minutos. Menos de 45 segundos. ¿Cuál es la clínica de la hernia traumática? Dolor, arritmias, te puede dar, hipotensión, ¿qué más? Hipotensión. Hipotensión. Por nada, pérdida. Pero bueno, Ah, vos decís- dice taquicardia, ¿no sería al revés? Sí, bueno, hipotensión y taquicardia. Pero no sería hipertensión con taquicardia. ¿Por qué? Porque vos tenés un fenómeno que se llama shock, que puede cursar de diferentes maneras. El shock te arranca con taquicardia y después con brádica va para brádica. Ah. Pero tenés hipotensión al mismo tiempo. No sé cómo separar esas cosas. ¿Qué cosa? Como que no sé, o sea, no sé cómo no relacionarlas, ubicás. Como que yo lo que me imagino es que si tenés baja tensión, Te aumenta. baja presión, Baja presión va a aumentar la frecuencia. te baja el latido, ¿entendés? No, es que eso es curioso. Cuando tenés una baja de la presión, digamos, justamente el corazón tiene un mecanismo vagal
lo que tenés es una taquicardia refleja, ¿entendés? Porque para no llegar a la insuficiencia. Mira. Entonces como que el corazón quiere satisfacer, el cerebro le dice late más rápido para que... Claro. El cerebro es el órgano más egoísta del puto cuerpo, ¿no? Lo que tienes que saber es que el cerebro siempre va a querer salvarse a causa de una falla primaria de corazón. ¿Y el diagnóstico? ¿Cómo lo haces? Radiografía simple de tórax, frente y perfil. También se puede hacer una tomografía axial computada. No estoy diciendo no necesito eso. Sí, sí, sí. Soy Sociofasoli, ¿entendés? No. Y me estás tomando tórax. Esto es lo mismo. Esto es lo tuyo. Yo nací para esto. Claro. También una Bien. tomografía axial computada. Acá me podrías tratar de meter el dedo en la llaga preguntándome por qué no le hago una resonancia, ¿no? A ver, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué? Porque si sospechás una herida de arma blanca o ¿se la vas a sacar, no? ¿Con el resonador? el resonador es un imán. Por eso, claro. Lo reventás. La vas a hacer pasar. Lo vas a terminar de cagar la vida. Claro. Buena pregunta. No, es una linda pregunta. Yo se la hago le hacía a mis alumnos. Muy bien. Era lo último que escuchaban antes de decir, bueno, está bien. No las contestaste, Claro. pero bueno. Y Tratamiento. Tratamiento se puede hacer una remoción quirúrgica de la pieza. Y lo que el mundo por lo general prefiere es una Video Assisted Thoracoscopic Surgery, Ah, bueno. conocida como VATS, ¿Qué? por vía uniportal, lo mejor que hay. ¿Quién quiere una campera? ¿No les cayeron tipo gotas? Sí, acá un par de gotas. Ah, ok. Yo dije que estoy flasheando. Yo voy a sacar el paraguas por las dudas, pero... ¿Y cuál es la diferencia con la hernia congénita? La hernia congénita, esto por lo general no tiene contenido. ¿Cuál es la diferencia? Porque no te pregunté ni qué era la hernia traumática. ¿La hernia traumática? Es eso. Es un tipo de hernia que se da por secundario a la... ¿cómo se llama? Es un saco que se forma dentro del diafragma por un tipo de herida. Bueno, aguantó bastante. Blanca. Bien. ¿Y cuál es la diferencia con la hernia congénita? La hernia congénita, nada, son defectos congénitos. Ven al lado mío, sí, tapame. Igual tranqui, yo estoy bien. A mí me gusta hacer eso. Ahora voy a sacar foto. Cuidado. Mientras te miento de lo que Mientras estoy pienso. diciendo. ¿Me lo sacás? Oh no, cagamos. Pará, voy a meter esto abajo mío para que no se moje. Dame un segundo. Sí, sí. Ay, se está mojando tu cuadro. ¿Tenés este moje? No hay problema, ¿vale? Ahora vemos que... Yo tengo. ¿tenés? Sí. Hola. Empujalo que está roto. Está rotito. Ok, tiene su... Sí, está roto. Gracias. Sí, me pongo el rompeviento. Vení acá. No, mío. pongo el rompeviento. De Gore-Tex. Va para abajo el freno, ¿no? Muy blanquito para esta zona. Bueno. ¿Y solo eso? Sí. No, a ver si tiene algo. Lucio, ¿querés que te guarde la mochila? ¿Te guarde la mochila? Tranqui, es impermeable. Bueno. Gracias. Sí, llévame las cosas. Lu, ¿me sostenés esto un segundo? Sí, por favor. ¿La cámara? Las dos cosas. Sí, por favor. Ahí va. ¿Puedes grabar? Sí. Un toque. ¡Ayuda ahí! ¡Vuelta! ¡Vuelta!
Tapá la cámara con el paraguas. Ah, qué tarado. Me quedo acá entonces. Nico. ¿Qué tengo? Cambio, pues. Cambio. Ah, sorry. No, está bien. Vení a sentarte al lado mío, te vas a sentar acá. No, tranca, me quedo aquí. Aparte voy a proceder a hacer una de las cosas que más me gustan en la vida, fumar en el gym. Soy bastante Sanito. básico. Sano el doctor. Es cirujano torácico. Dale, Choco. ¿Te vas, Choco? Vine a buscar la campera y a correr la mochila al lugar porque Guardarlo lo dejé abajo de la silla por para la que no digo, entre. No hay problema, ahora guardo. Vas a guardar las cosas en el auto. Tranqui. ahora digo, ¿no? No, se fue. Tabaco. No. Estoy re contento que conseguí este tabaco. Lo vengo buscando hace ¿Por qué? meses. ¿Qué tiene especial? Ah, es mi favorito, simplemente eso. ¿Y pero por qué no estaba en ningún lado? No sé qué consigue. No sé. No, igual vos sabés que hernias para mí es una gran... No te gusta nada. Me gusta, pero me gusta la cirugía, no la parte teórica. ¿Tienes un pañuelito? Creo que tengo, ahí te paso. Así seco la cámara porque como no es... No, un segundo. ¿Crees que guarde la punta más fácil? Sí, obvio, o sea, vos cuidalo. Yo lo metí ahí abajo para que no se me moje a mí. Un poco de agua, ¿no? Es buena suerte. ¿Me ayudas? No. Acá. Ahí. Ah, ok. Gracias, No entendí, gracias. pensé que No, era no, perdón, no el me di lente cuenta de per se. decirte. ¿Ahí está? Y acá arriba. ¿Ahí está? Gracias. No. Vieja pelota. Lati, la espalda. Te lo pueden hacer igual. Pero bueno, está yendo. ¿Te vamos? No está yendo fuerte, está lindo. Date vuelta. No, tipo, alquilan un reto. Pegale. Yo me di cuenta que lo que más me gusta así, tipo, es cáncer de pulmón. Oh, suena re feo sin contexto lo que estás diciendo. Sí, mal. No, tipo de cirugía. Me agarraste desprevenida. Ya. ¿Y qué más? Todo lo que es patología pleuropulmonar. Ah, ¿te gustan los pulmones? Sí, me encanta. Caja torácica en general. Después estaba la mina de oro de los cirujanos torácicos, que es la simpatectomía. ¿Qué es eso? ¿Viste el tronco simpático torácico? Sí. ¿Viste la hiperhidrosis? ¿Sabes lo que es? Como Esa que gente chivas le- mucho. Le chiva la mano. Vos le volás a la mierda el tronco simpático torácico y le llega a chivar la mano. ¿En serio? Wow. Es la cirugía estética del cirujano torácico. No sabía.
Sí, porque por lo general es todo bastante... Hay veces que dejan tipo, se llama ventana pleural. Así de lindo, porque le hacen un agujero acá, y le queda el agujero al aire así y queda tipo, literalmente es una ventana. Wow. Yo vi 3 de esos. No. Muy flashero. Tipo, le ves el pulmón como se expande así. No, en serio, wow. Sí, terrible. ¿Eso no le cambia un toque la presión Sí, intrarológica? sí, sí. Quédate, Lati. Así sube, Seba, quédate. ¡Vamos, carajo! ¡Batería! Pero le quedan todos. Cambio, juez. Seba. Suave. Dale. ¿Necesitan algo para la lluvia? Todo fantástico. Pare de llover. Bueno, puede ser que aguante así. Pasa. Vení atrás, vecino. Está bien, Tizi, está bien. Ah, boludo, que no jugaste mucho. Vamos, rápido. Está solo. Todos mis amigos puteando con cirugía. Y la verdad que sí, porque los videos son una mierda, pero... Bueno, contame de nuevo de la hiperparatotiroidismo, ¿Paratiroidectomía? No, Mierda, está la matando. hiperparatotiroidismo. Hiperparatiroidismo. Ese, hiperparatiroidismo. Se da una secreción alterada de hormona paratiroidea, PTH también, para los pibes. ¿Voy a creer que así lo dije en un examen? ¿Y? PTH para los pibes. No. La mina se me quedó mirando así. Flaco. Estaba en un examen de fisiología, hijo de puta. Ah. Tenés una secreción excesiva de hormona paratiroidea, Ajá. PTH. ¿Y cuál era el grupo más afectado? En el grupo más afectado, mujeres entre 30 y 70 años, me vas a volver loco con eso, más frecuente la posmenopausia. Ok. Para que te des una idea, todo, en mujeres, todo se complica. En la menopausia. Porque las mujeres tienen algo que es este factor protector estrogénico. Zafan de un montón de cánceres, menor riesgo cardiovascular. Y bueno, me parece que nos lo merecemos, ¿no? Después Después de la de... menopausia es lo mismo que cuando nos agarra fiebre a los hombres. Claro. Así que nada. Nos convertimos en varones Claro, después de de la golpe, menopausia. sí, les empieza a hacer el pelo por todos lados. Claro. Se va toda la mierda, digamos. Nada, tiene este factor protector estrogénico que nada, le disminuye el riesgo cardiovascular y después de la menopausia, que no tiene se acaba la reserva ovárica, disminuye tipo la mazo. Mira. Entonces ahí se separan el riesgo de ACV. Claro. ¿Y cuál era el síndrome psíquico?
psíquico? Síndrome psíquico, tenemos depresión y ahora insomnio, no. La puta madre. No, es uno o el otro, ¿esto? ¡Cambio, juez! Depresión y lo que te está pasando a vos ahora con los demás síndromes. Anorexia. No. Santi, Sica. Sica. Depresión y ansiedad. Sica. Ay, no, amnesia, qué parada. Sí. Depresión de la... Muy bien. ¿Y el tratamiento? Tratamiento para tiroidectomía depende. Se puede hacer una paratiroidectomía. Primero de nada, diagnóstico, ¿no? Porque no vas a tratar Bueno, algo. diagnóstico. Se hace con Yo pregunto lo que quiero. niveles elevados de calcio. Sí, un profesor me cagaba, pero me dice, y no vas a estudiar algo que no sospechás, ¿no? Oh, Y qué yo, país. dale a concha de tu madre. ¿Por qué sospecharías esto? Claro. Puta que te comió. Qué gótico, man. Contame tus sospechas entonces. Cuando sospecho con sintomología más frecuente tipo litiasis. La espalda, Seba, la espalda. También alteraciones óseas como disminución del ¿cómo se llama? La matriz ósea con un score Z menor a, o sea, con un centellograma óseo con un score Z menor a 2.5. Nada, quirúrgico siempre que sea mayor a 12 se opera siempre. Con niveles de calcio mayor a 12 se opera siempre. Bueno, entonces 9, no sé. El diagnóstico, bueno, se va a hacer en base a la calcemia. Voy a ver si me alcanza, si no... Niveles elevados de paratormona. Después también se puede hacer una imagen, se llama sextamil. Y eso. Muy bien. Se puede hacer una tomografía también, una resonancia, todo. Tumor más frecuente, un adenoma, y carcinoma por lo general te eleva los niveles de calcio por encima de 14 creo que es, o 14, 15. Por lo general un adenoma paratiroideo. ¿Y hernia traumática? Hernia traumática es toda aquella hernia que se da a nivel del diafragma por una lesión de arma blanca o arma de fuego, balazo. Nada, básicamente lo que vamos a hacer es La cara, boludo. la formación de un surco herniario sin contenido. O sea, sangre. ¿La cerda es lo que es? ¿Ahí se la mochila también acá? Sí. Está todo, mochila y... ¿Qué pasó? Una muñeca, no sé qué cosa me duele. Mostrame. Por eso... No, pero parece que no, pero bueno, te la duda, dejarlo ahí por cualquier cosa, si llega a cargar. Tengo esta. Sí, tranquilo. Me vas a putear por esta parte, ¿eh? Un segundo, me busco la tijera. Gracias. Ahí está. Gracias. No, por favor. Me picaron en la cara recién. Sí, están re violentos. Pero recién, no había tanto. Fui allá y Igual ahora con 3 gotas de lluvia dejan de volar. salen de vuelta, ¿no? Sí. Se guardan. Empecé a meter algo. Ah. Por lo general lo que se hace es paratiroidectomía, tipo se vuelan 2 de las 4 paratiroides. Pongame que una amiga se puso de novia y estamos festejándole. ¿Se vuelan las paratiroides, no? Las volás a la mierda, ¿Las sí. 4? 2. ¿Por qué 2? Por riesgo. De volar 2
¿Y cómo sabes cuál es la segunda que hay que volar? ¿Ah? ¿Cuál es la segunda Le que hay sacás que la volar? lateral, que es la que tiene más riesgo oncogénico. Igual, si le volás las 4 para tiroides, o sea, se puede hacer un quilombo bárbaro, por eso, siempre querés conservar. Pensá que... Claro, por eso, o sea, las hormonas que libera, ¿cómo haces si no? No, es un quilombo. Pensá que cuando tenés que hacer una tiroidectomía, lo que haces es le pegás las paratiroides, se las pegás a la externa que hay de mastoides, es un punto ahí. Mira. Está bien, dale. Es el fútbol que me gusta, bien. Dale, X. Y la hernia congénita. La hernia congénita, sí, tiene nombres propios. Tenemos hernias anteriores y posteriores. Bueno, bien. Por lo general se dan en nivel de la cúpula mayor diafragmática, es decir, la cúpula del lado derecho. Seguí, Nahue. Son raras como perro verde, no me las voy a Ah, ok. Nah, igual sí puede ser una razón, no creo. Son Si esas te las cosas toman te vas a acordar de mí. que- sí, no es verdad. Y si te toman los síntomas psíquicos. Sí, la amnesia y depresión, ya está. Bien. No me olvido más. Bien. Dale, seguro. Cambiala. Solo no. Tiralo. Hablame del loop, presión por loop. No. Seguí, Seba. Esto es así, loco. Es una por una. Claro. Vos me fulminás. Ya se va a parar. Hablame del ciclo de Cori. Ya vas a ¿Qué es llegar a eso? esa parte. ¿Qué te vas a acordar? Es un ciclo horrible de la urea. No. Preparate. Te lo veo en Bioki. Sí, comprá el mapa de vías metabólicas. Tengo uno que me dieron de la mella. Con Nahue, rebote, No Nahue. confío mucho en la mella. No, andá a Capricornio y comprá ese ¿Qué les pida? mapa de vías metabólicas. Ah, ok. Sí, es Capricornio. ¿Cómo que dónde? ¿La Nunca esquina de la fui. facu? Nunca fui. Es la fotocopiadora de la esquina, literal. Lati, Salís, juega, viste, juega. sobre el lado de Junín. Viste que hay una calle que es horrible, tipo del lado de Sí. Anato. Ese Uriburu. es Uriburu. La otra Junín Sí, es una que dice librería Capricornio. pero en las... En la esquina prácticamente. O sea, Ok. está La Habana, al lado de La Habana. Ah, Hay ok, un edificio ok. y al lado de Bárbaro. Acá, tu chico, acá. Sí, lo compras ahí. Lo deben tener también la fotocopiadora de la facu. Nahue, acércate, Nahue. Arco. Igual tengo entendido que no toman casi nada si les tienen el examen de presencia. Cagar. Pará, Nahue. Vení, yo. ¿Y cómo sabes qué es lo que más te toman? ¿Lo podés saber o no? Sí, hay modelos de exámenes. Ah, ok. Es todo estadística, por ahí te toman después de 20 preguntas de cirugía. Claro. Está. ¿Por qué tenés que saber de todo un poco, digamos? Sí, tenés que saber en realidad de todo mucho. Ah, ok. Ese es el problema. Súbelo, eso. Dale, Seba. ¿Qué dice la doctora de la Zelanda? ¿Qué dice qué? Dale. Estamos locos y no sacaba. Es el cumpleaños de una foto piqueando sus amigas. Es una de sus... Yo la amo, pero es más loca que una. Está bien probado.
qué gracioso. Pensar que casi me pongo y salgo con esa chica. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Estás saliendo con alguien? Sí, con mi novia, ¿sí? Ah. No, pero esta Agus es muy graciosa. ¿Esta qué? Esta chica Agus es muy graciosa la historia. La conocí en el final del fisio. Yo ya estaba de novio, me había puesto de novio. Nada, una ¿Estás de novio con alguien de acá o de allá? ¿Eh? ¿Estás de novio con alguien de acá? No, de acá. Nada, con mi novia de Bariloche corté con pero bueno, nada. La cuestión es que estábamos final de física, no me acuerdo, no sé, final de fisiología creo que fue. Nahue! Me pongo a hablar con esta mina. Sí, yo me acuerdo que estudiaba con un condenado. Y me preguntó algo de cardio. Se lo expliqué de una forma ¡No te duermas! tipo súper random. Y así arrancamos a hablar. La próxima cambio, juez. Y en un momento como que sale de rendir. Yo me había quedado esperándola. Sí. Y dije, bueno, ya fue. Látina, güey. La espero a que salga a rendir. Sí. Yo ya había rendido, ya había probado. La mina se había ido al repechaje, cuando estaba esperando para el repechaje viene y me dice, che, ¿te acordás algo de tal tema? Y digo, sí, digo, te lo explico más o menos. Te pueden llegar a preguntar. Sí. Digo, decís esto, y dice, listo, joya. Fue, rindió, yo me había quedado solo esperándola. Yo estaba con mi mejor amigo, Sí. fuera. Sale esta mina, me dice, aprobé. Me abraza tipo re fuerte y quedamos así. Ah, tensión. Y nada, fue como que quedó mucha tensión. Claro. Fue muy bizarro. Pero salieron al final. Sí. Después yo me tengo un tiempo con mi novia y tengo que salir. Bueno, un año. Claro. Pero nunca nada muy serio. Y ahora volviste con él. ¿Quién está de Pero 4? bueno, nada, es una de mis mejores amigas. Claro, Sí, quedaron aparte, amigos. Sí. Sí, yo la amo. Y bueno, nada, es muy gracioso. Aparte yo la jodo porque ella es de allá cerca de mi pueblo, de Bariloche, Ah, sí. de Villa Regina. Y sí, yo no tiene nada, tipo, Villa Regina no tiene nada. Y dice nada, porque allá en el sur tenemos montaña. Ella siempre dice, por favor, Claro, vos no tenés montaña. yo tengo montaña. Dice, ay, anda a la concha. Claro. Y siempre le pusieron la mano. No está lloviendo más, ¿no? ¿Cuándo, boludo? ¿Me querés cerrar el paraguas? Sí. ¡Probá! Gracias. Oh, lo dijo y se alargó de nuevo, ¿no? No, son gotas, sí, gotas muy heladas. ¡Bien, Nico! No quiero que se moje la cámara. Mirá, ayer fue el cumple, boludo, y le mando, che, feliz cumple. Veo que arriba estaba la invitación, me había récord de la mesa. No fuiste, claro. Dale. Digo, vos sabés cómo soy, contesto a veces, si estoy cerca del teléfono contesto, sola, Claro. olvidá. Todo el mundo sabe que tipo de Uy, no, que verdad no. Me lo abrí. No me odies. Qué bronca, porque a mí no me molesta, pero si se moja la cámara, cagué. Está re baqueteado, tipo. ¡Dale al arco! partido. Gracias.
¿Y es de la carrera? ¿Eh? ¿Es de la carrera? ¿Mi novia? Sí. Es nutricionista. Ah, Sí, bueno, más o menos. sí, la conocí en la biblioteca. Ah, Y ¿hace cuánto? estaba en primer año. Y hace un montón están en 2018, sí, 2018. Sí, alguna que otra pausa y Van y vienen. hay veces que sí. Me rompe mucho las pelotas. Mm, No tengo tanta paciencia como... claro. Pero ahora están. Sí, sí, ahora estamos bien. Ahora vamos a ver cuando arranque la residencia. Claro. Cuando arranque la residencia va a ser otra cosa. Pero bueno. ¿Cómo se llama? Mayra, Mayra. ahí te muestro la foto. El mierro de esto. Increíble mi capacidad para seguir mal en la foto. ¡Tranquilo, Ryan! Es esa, no es su mejor Ay, foto. linda. No le pongas zoom out porque soy eso. Qué linda. Estaban hablando que está también me rompe la bola, loco. ¿Qué cosa? Mis amigos me estaban gritando alguna guarangada. Ah, Sí, pero el otro día la llevé a navegar y todo. ¿y qué onda? Me recagó puteada. ¿Por qué? Porque se levantó viento y Claro. el barco se puso. Claro, claro. No aflojes, dale. ¡Bien, Joao! ¡Cobra la fe! ¡Tarjeta, Galo! Sí, esta es mala. Ay, qué linda. Qué Sí, sonrisa. Un día tengo una sola. Sí, obvio. Te vas a cagar de risa. Estuvo en varios cambios y todo. La conoce tu familia ya. Sí, sí. Ah. Sí, de hecho acá está con el monstruo, con el perro. Ay, Eso fue qué ni bien llegó el lindo. perro. Mira ese cachorro, lo que qué lindo. Vine muy graciosa. Es muy hermoso. Tiene una foto muy buena, ¿dónde está? Le está mordiendo el cuello, mira. Ay, ¿dónde está? Ay, mi amor. Soy cachorrón. Sí, sí, sí. Ahora está hecho una bestia esa perra. ¡Pegale, pegale! Sí, pero mira, pasó de ser eso. Claro. Eso fue ahora, en febrero. Ahora se convirtió en Cacho. Pasa nomás. En eso. Ah, mira. Sí, no, está Qué gigante. carota. No, es un monstruo. Va a ser re grandote, ¿no? Sí, pasa que compraba un pastor alemán. Y es realmente muy grande. Creo que es ahora. No, enorme, creció un montón. ¡Seba, Seba! ¿Y lo van a castrar o van a hacer que tenga.? No, esta perra es así de criadero, Claro, por eso. ¿La van a hacer que tenga? Sí, sí, sí. Tiene un amigo, un pastor alemán también de la misma edad. Ah, la van a Así que- hacer. Sí, sí, sí. Una Que camada. acá abajo si no se le moja, por favor. Viste que lo ideal es que tengan una camada y después ahí castramos. Claro. Una o dos camadas, no me acuerdo. Sí, mira, dos camadas de perro. Cuestan 700 de lucas cada perro. Ya está, deja la carrera. Sí, ¿sabes qué? Me dedico a traficar Ah, perros. claro. ¿Cuánto falta?
Es muy bruta, boludo. Beco. Chueco. ¡Chueco! Chueco. ¡Chueco! Correte. El que está de pésimo humor con el perro es mi gata, boludo. Ah, sí, a verla. La gata es muy graciosa. Ay, mira qué linda, por favor. Sí, tengo una La quiero besuquear. cuando llegó. ¿Dónde está Dios? Mirá, ese video muy bueno. ¡Larga! Mirá. Oh, ¿qué? ¿Ay? No, se puso como loca. Ah, cuando lo vio al perro. Sí, eso fue el primer día. Ah, pobre. ¿Pasa de si estaba sola ella? Pobrecita. Puedes ver que algo se rompió en la gata. Claro, dijo, ¿qué mierda hace esto acá? Loco. Ayúdame, loco. Pobre Ay, Clotilde, mi no amor. quiere a la otra. Claro, el otro es re curioso encima. Bueno, pero si se llevan bien. No, se odian. Ah, se odian. Va, mentira, el Cleo la odia. Pero... Claro, me imagino que la gata lo debe odiar y el otro. Mirá lo que era cuando Ay, llegó. por favor. No. Era Está muy para divertido. dormir así está arriba. Sí, no se queda quieta la guacha. Qué linda. Igual el perro que es tipo el amor de mi vida. Llegué a tener, o sea, los 3 perros grandotes, los de mi infancia. Ahí te muestro. ¡Cambio! Pero tengo un amigo que tiene un perro que se llama Cazalobo ruso, no sé, que es ese. Es muy grandote, pero muy grandote. Eso fue cuando laburaba con los barcos. Che. Se parece al perro de una amiga de Nina que todos los compañeros la gastan con que es un perro de la calle, que es un perro de la calle. ¿Es grandote? Parece, sí, mandame ese video, pero voy a mandar. Tengo una foto del Capi. Tengo un montón. Mirá esto. Ay, qué pancho. Sí, parece el perro de la calle igual. Sí, que parece un perro cirúrgico, ¿no? ¿Cuál es lo que tenés que poner allá? ¿Tiene un mosquito en la cara? ¿Eh? ¿Tiene un mosquito en la cara? Yo busco la foto de mi gordo. Sí, somos Yo tenía estos 3, tenía una pastora era alemana, parecida, claro. el labrador y después el golden que... Ay, qué ese bebé. Ese que era cachorro, el Qué chabón. lindo ese bebé. Después se convirtió en esta basofia. Oh, es enorme. Era un monstruo. no sé Hermoso, cómo mira era. el cachete ese. Sí, aparte era muy gordo, vago. ¿Falleció ese? Sí, el año pasado. Ah, pobrecito. A fin de año pasado no. ¿Era grande? Tenía 14 años. Ah, bueno, bien. ¿Duró? Sí, un monstruo. Claro. Oh, miró. Qué bonito. Ay, Dios, están marcando los talones. Sí, no están fatales. No, el golden era buen compañero de siesta. Yo me acostaba en el patio así, aparecía el gordo y se metía. Qué lindo. Allá atrás.
Suelta la gata. Qué pequeñita hermosa. Una vaca Hermosa. ¿Es muy grande? de edad. Sí. No, tiene 6, 7 años. ¿No? Ah, chiquita. Sí. ¿Vos tenés gato? Sí, vos tenés. Yo tengo a la naranja y blanca. Sí. No sé si la viste en casa. Sí. Es hermosa. Es re linda, pero es re mala. Me acuerdo que yo ahí salió volando la cocha. Sí, es mala, es mala. Pero bueno, y antes teníamos un gordo divino que se llama Félix. ¿Un gato? Un gato, el más bueno del mundo. Que de hecho todavía es la foto del grupo familiar. Ah, ¿sí? Sí. No, mirá lo que Era una vaca. Una vaca. 8 kilos pesaba. ¿Qué? Sí. Un gato así. Era gigante. Literalmente gigante. Y 8 años duró, tipo, un día lo encontramos en la terraza. Clásico. Pero bueno, Los gatos tienen eso, tipo, tienen fecha de los machos. caducidad, ¿no? Sí. Sí, pobrecito, lo re extrañamos. Pobre. Era el más bueno, no sabes lo que era. ¿Cómo se llama con la otra? No la conoció. O sea, tuvimos a Félix primero Sí. y... Me puteaste, Y después falleció Félix Ahí llegó la... y ahí trajimos a la otra gorda. Yo lo volvía loco a Félix, ¿eh? Me muero. ¡No! Me mata que lo estás abrazando y Sí, se sale la se panza. deja él. Aparte él se dejaba. Yo voy a hacer eso ahora con la que tenemos. No, te arranca No la cara. sobrevivo, tipo, claro, es lo último que hago en mi vida. No. Era, tipo, lo amábamos. Lo amábamos. Los gatos machos tienen eso, son muy lo más. Digo, la cantidad de fotos pelotudas que tengo. ¿De tus mascotas? ¿De tus mascotas en general? No, tengo una foto que tipo, cuando se recibió uno de mis mejores amigos. ¡Ay, tu cara! Sí, yo estaba llorando de la emoción. Ah, Sí, de marica. aparte llorando vos y no tu amigo. Ya, mi amigo le chupaba 3 huevos todo. Mis perros tengo. Y los gordos no tengo mucha foto. Esto es. Qué pobrecito que se ve, ¿no? Es un monstruo, ese también. La pastora alemana era lo más. Ah, mirá qué gordita, qué linda. Aparte era cruza entre pastor alemán y. Pollero de Berna. Mirá, más funcional todavía. Claro, era así. Wow. O sea. Era gracioso porque vos estabas comiendo y venía la perra y apoyaba la cabeza sobre la mesa.